Días. Siempre con mucho gusto, Carmen. Muy buenos días. Bueno, estamos en el tema, Alejandro, como mencioné, de haber tenido posibilidad de conocer los resolutivos, la última parte del documento que ya debe tener el cuerpo de la Suprema Corte de Justicia, los ministros que lo van a analizar y votar. Esto que hizo el ministro ponente Javier Lainez, que habla de las resoluciones que le propone se tomen en función de las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron por varios entes públicos en nuestro país, de esta asamblea de esta constitución que derivó de la asamblea que tú presidiste. Bueno, estamos Alejandro Encinas con esto que ya lo pudimos compartir con nuestros usuarios del sitio y te pedimos que nos dieras una opinión de esto que perfila, entre otras cosas, pues a proponer que se invaliden, por ejemplo, 33 plurinominales o bien que se mantenga la figura de referéndum y consulta popular en los términos en que ustedes aprobaron y otras cuestiones. ¿Por qué no nos ayudas a entender en el punto en que estamos y esto que Sí, se conoce con estos resolutivos que van a votar? sí, con mucho gusto, Carmen. Bueno, en primer lugar, debemos señalar que no hemos sido notificados de que existe ya un proyecto de resolución por parte del ministro Lainez para que sea presentado al Pleno de la Corte. Por supuesto que tendrán que comunicarnos formalmente, Uh -huh. toda vez que nosotros somos la autoridad demandada. Y dentro de la acción de inconstitucionalidad, las varias que se presentaron, nosotros hicimos respuesta puntual a cada una de las que se presentaron. Entonces yo espero que en los próximos días se nos notifique y conozcamos el verdadero contenido para no quedarnos solamente en especulación. Porque además, si nos quedamos analizando lo que son los resolutivos, pues no tenemos conocimiento de cuál es el fundamento jurídico y constitucional que pudiera acreditar que las disposiciones que establecimos en la Constitución contravienen a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De modo tal que tendremos que ejercer nuestro derecho de audiencia, ir a los alegatos de oídos y, por supuesto, ir a debatir y platicar con todos y cada una de las ministras y ministros de la Corte. Ahora, suponiendo que todas estas resoluciones fueran definitivas, pues hay unas cuestiones que pues la vemos como lógico, el que se ratifique la validez del referendo de la consulta popular, el que se sobresea la acción de constitucionalidad de Morena de manera parcial, porque lo hace solamente en lo que se refiere a la demanda de someter a referéndum de toda la población la Constitución Política de los Estados Unidos de la Ciudad de México, así como sobreseer el recurso de Nueva Alianza que se refería a desconocer el cabildo como autoridad intermedia, lo vemos como positivo. Sin embargo, pues es necesario conocer en base a qué razón quiere, por ejemplo, eliminar la paridad en un sistema mixto donde eliminamos la mayoría relativa como el instrumento dominante. Uh -huh. Porque aquí no sé si le dio la razón a Morena o le dio la razón a la Consejería Jurídica o a la Procuraduría General de la República, porque en estas tres acciones de inconstitucionalidad hubo un cuestionamiento respecto a la forma de integración de esta Asamblea de 33 de mayoría, 33 de representación proporcional, en la búsqueda de alcanzar la representación proporcional plena. En nuestro sistema electoral a nivel federal y en cada uno de los estados existe un sistema mixto con dominante y mayoría relativa, aunque también hay que señalar que en cada uno de los estados tienen plena libertad para determinar el número de diputados de mayoría relativa y de representación proporcional y los mecanismos de asignación. Hay 17 modalidades distintas de asignación de diputados en los congresos locales. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los artículos el 41 y el 43, y en el caso de la Ciudad de México el 122, las entidades federativas tienen la facultad plena de determinar su gobierno interno, motivo por el cual en muchos estados han tomado mecanismos de integración distintos. Aquí lo que les brinca con toda seguridad al ministro Lainez es la existencia de un sistema mixto, pero de representación proporcional plena, que no es la primera vez que tenemos una discusión de esta naturaleza en el país. Se dio en el momento después del 88, cuando hubo una sobrerepresentación desmedida del PRI, donde, por ejemplo, Salinas de Gortari
con menos del 50% de los votos, tenía más del 80% de la Cámara de Senadores y más del 60% de la Cámara de Diputados. Fue el momento donde se decidió pasar de 400 a 500 diputados federales, para que al momento de incrementar de 100 a 200 diputados de representación proporcional, no solamente se disminuyera la sobrerepresentación, sino avanzáramos a un sistema casi de representación proporcional plena. Es lo que buscamos con la reforma, en este caso, a lo que establecimos en la Constitución de la Ciudad de México, sin aumentar el número de los diputados, y vamos a seguir insistiendo en que tenemos la facultad y competencia plena para hacerlo. Como también lo haremos en el mecanismo de elección de los concejales, ya que en la Constitución establecimos que los concejales deberían de elegirse por cada una de las circunscripciones en que se divida la alcaldía, que van a ser 6 demarcaciones territoriales dentro de la propia alcaldía, para que fuera una representación verdaderamente ciudadana y no quedara amarrada otra vez a los intereses de los partidos. Y también insistiremos en que tenemos la atribución plena para que solamente haya una reelección y no las 3 consecutivas que permite la Constitución y que está replicado en muchos estados, partiendo del principio de que cuando se estableció la reelección en la Constitución de la República, se establecieron hasta 3 reelecciones consecutivas de los diputados para equipararlos a los 12 años que van a tener en una sola reelección los senadores. En los estados no hay Senado, y nosotros consideramos que a fin de no ir generando pues más instrumentos que único que favorecen a las partidocracias, solamente se pueda realizar una sola reelección inmediata. Pero son los temas fundamentales, aunque te digo, aquí quizá el Estado a Morena la razón en el recurso de la acción de constitucionalidad que presentó, no sé si fue al Consejo Jurídico a Morena que les dio la razón, pero necesitamos conocer el fundamento que nos demuestre que contraviene la Constitución, lo que establecimos en la Constitución de la Ciudad de México. Totalmente de acuerdo. Alejandro Encinas, déjame hacer este comentario sobre lo que estás diciendo y lo que presentaste como condicionante de tu comentario. Es decir, ¿de qué estamos hablando? De una información que obtuvo este medio de comunicación. Es el texto, la parte del texto del ministro Javier Lainez. Debo decir, Alejandro, para nuestro público, que nosotros tuvimos acceso a esta parte final de los resolutivos del ministro, tuvimos acceso a ello, lo revisamos, vemos que es de una gran importancia el documento, la parte del documento que obtuvimos, y nos dimos a la tarea de confirmarlo con otras fuentes al interior de la propia Suprema Corte de Justicia de alto nivel, y corroboramos que efectivamente el texto que tenemos y que hemos publicado corresponde a ese documento que ya empezaría a distribuirse entre los ministros. Esto acaba de ocurrir, pero lo único que puedo decir y comentarte contigo, Alejandro, y subrayar la naturaleza de la información que estamos comentando, es que efectivamente sí forma parte del documento del ministro ponente y que solamente tenemos los resolutivos. Por eso tu distancia me parece pertinente, porque tú no puedes decir que a ustedes no los han notificado, porque no los han notificado todavía, pero les notificarán en cualquier momento de la existencia de este documento como Asamblea Constituyente. Y que lo que nos importaba, y por eso... Yo conozco los fundamentos jurídicos que llevan esos resolutivos. Exactamente, además que el debate que se tenga que dar, bueno, nos falta materia prima, pero con el cacho de materia prima que tenemos disponible ahora públicamente con esta publicación que hicimos, era importante escucharte para empezar a ver de qué va el documento del ministro Lainez, para empezar a ver qué tipo de situaciones se van a presentar para los alegatos que tengan que venir precisamente para defender la Constitución por un lado, o para cuestionarla por parte de quienes presentaron estos recursos, y los propios ministros, las consideraciones que tendrán que tomar para saber qué sí y qué no del documento del ministro Lainez van a votar en algún momento, en alguna fecha próxima. Está de por medio la naturaleza y la esencia misma de la Constitución que se aprobó en la capital de la República Mexicana. La primera vez que ocurre algo así, Alejandro, y no acabábamos de verla terminada cuando ya cayeron muchas impugnaciones en contra de ella. Sí, yo creo que eso solamente es la primera parte, porque se refiere solamente a las actividades constitucionales vinculadas a la parte electoral.
que acordamos incluso era la primera que debería desahogarse a fin de que pudiera iniciar el proceso electoral con las reglas plenamente definidas en elección de las nuevas autoridades y las alcaldías de la Ciudad de México. Y por supuesto, lo que está en juego es toda la naturaleza de la Constitución, y es la primera vez en la historia que un poder originario es controvertido. No hay precedente en la historia del país, yo digo en la historia internacional, donde un poder originario sea cuestionado por un poder constituido, porque justamente la naturaleza de ser un poder de origen implica que no debe mediar ninguna otra autoridad entre las normas que se publican en la Constitución de la Ciudad de México y en este caso pues no debe controvertir a ningún otro poder constituido, menos aún cuando formó parte del propio constituyente, como fue el caso del Ejecutivo Federal, donde el propio procurador es actualmente un diputado constituyente con licencia. Entonces la Corte tiene un reto enfrente sin lugar a dudas, y con toda seguridad volveremos a ver este debate respecto al centralismo y federalismo. Hay visiones muy conservadoras en algunos de los ministros de la Corte que siguen viendo a las entidades federativas como si fueran provincias subordinadas al gobierno federal, y nosotros sí creemos que ahí debe haber entidades federativas plenamente autónomas y soberanas para que puedan definir sus formas de gobierno sin ninguna injerencia del gobierno federal, ya que la Constitución establece esa facultad para cada entidad federativa. Alejandro Encinas, desde tu punto de vista, según escucho, entonces que la Suprema Corte tenía que haberse excusado o dicho que no admitir los recursos. El Ejecutivo es el que debió de haberse excusado porque formó parte de la propia constituyente. Yo creo que no puede ser juez y parte al mismo tiempo, y no podía buscar ganar en otra mesa lo que no ganó en la propia Asamblea Constituyente. Hay que recordar que el constituyente designó a 6 representantes. El Senado de la República, quien también presentó controversia constitucional, pues nombró a 14 representantes. Yo creo que son, sin lugar a dudas, contradicciones que tenemos por la situación atípica de esta Asamblea Constituyente, y por supuesto yo creo que el Ejecutivo debió haber actuado con ética, con un mínimo de decoro, de respetar las resoluciones que sus representantes adoptaron en la propia Asamblea Constituyente. Pues digamos, Alejandro Encinas, que dejemos hasta aquí estos comentarios tuyos con esto que se conoce públicamente, parte del documento, pero que es insuficiente para saber el alcance del proyecto del ministro Lainez, pero da bastantes pistas al respecto. Y lo que nos importa y nos importaba era precisamente, empezar a hablar del tema, porque aquí de lo que estamos hablando es de qué va a suceder con una constitución aprobada de esta naturaleza, con estas características, y que finalmente, pues los ministros de la Corte hoy tienen un asunto de enorme importancia para la capital de la República Mexicana y para México en su conjunto. Yo espero que estén a la altura de su responsabilidad y que prevalezca en estos momentos de crisis de institucionalidad en el país, donde sobre todo este régimen político parece una visión federalista que debe fortalecer a las entidades de la República. Estaremos en ello, Alejandro, pues estemos en contacto para lo que venga. Gracias por tomar la comunicación esta mañana y buenos días. Al contrario, gracias a ti, Carmen, y estamos atentos a todos ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días y hasta la próxima. Bueno, para quien quiera revisar directamente este documento que dimos a conocer en este espacio, vuelvo a comentarle que se trata de los resolutivos del documento elaborado por el ministro Javier Lainez, que es el ministro ponente, y que van a ser discutidos precisamente en la Suprema Corte de Justicia, y tendrán que atender los ministros los alegatos precisamente que se hagan sobre estos puntos clave de una constitución que acaba de ser aprobada y que ahora está en este proceso de resolución de controversias constitucionales que la Corte misma pues va a resolver en cualquier momento. Así que el que quiera conocer los resolutivos, simplemente le diría que hemos podido corroborar con mucha amplitud la autenticidad de esta parte del documento, y que forma parte precisamente de los resolutivos. Así que a los interesados en el tema, que deberíamos ser todos, están en nuestro sitio aristeguinoticias.com. Ahí lo puede usted consultar en la nota que se hizo al respecto, que se titula "Ministro propone mantener referéndum y consulta popular e invalidar 33 pluris en la Ciudad de México". En ese título de nota usted puede entrar a nuestro sitio
y ahí está adjunto el documento completo, bueno, el fragmento del documento que pudimos conocer y darlo en publicidad en este espacio. Bueno, pues son